Hola, buenos días. Mi nombre es Carmen María Díaz Medina y agradezco al 10º Congreso Internacional en Contextos Clínicos y de la Salud la oportunidad para presentar esta ponencia titulada Ejercicio terapéutico en fisioterapia para abordaje de la incontinencia urinaria en el ámbito de mujeres deportistas. El índice sobre el que se desarrollará esta revisión consta de una primera parte introductoria, los objetivos establecidos, la metodología desarrollada, resultados obtenidos y una conclusión final. En el primer apartado de introducción, antes de empezar a hablar de la disfunción del suelo pélvico, es interesante definir qué es el suelo pélvico. El suelo pélvico es un complejo anatómico de estructuras tanto pasivas como activas que se contrae y relaja continuamente. En las estructuras pasivas encontraríamos la pelvis ósea, los ligamentos y la fascia, y en las estructuras activas consideraríamos que son los músculos del suelo pélvico que en conjunto permiten un correcto funcionamiento de las vísceras pélvicas. La composición y disposición de los músculos del suelo pélvico contribuyen al sostén de los órganos y a la continencia. En la diapositiva de la ilustración aparece una imagen del suelo pélvico en el que podemos observar las estructuras, el complejo estructural óseo que es la pelvis, donde van a anclarse tanto las estructuras activas musculares como ligamentos y fascias que pertenecen a las estructuras pasivas. Vemos la disposición de algunos de los músculos del suelo pélvico, los anillos musculares que van a bordear los tres orificios que atraviesan de anterior a posterior el suelo pélvico, y encontramos en esos orificios la uretra, la vagina y el ano. Vamos a pasar a detallar en la siguiente diapositiva los complejos musculares del suelo pélvico. A notar, antes de entrar con los planos musculares del suelo pélvico, que a nivel muscular el predominio va a ser de fibras mayoritariamente tónicas. Los músculos, los ligamentos y las fascias, esas estructuras pasivas, van a actuar a modo de cabestrillo sobre el que descansan las vísceras. Los músculos también van a sostener los órganos, y esos órganos van a ser vejiga, órganos reproductores, el útero o matriz en el caso de la mujer, y el recto. Un esquema para simplificar los planos musculares del periné. Comentar que tenemos 3 planos: el plano profundo, medio y el superficial. El plano profundo o diafragma pélvico va a estar formado por el músculo elevador del ano y el músculo cocígeo, y el elevador del ano por el músculo puborectal, pubococígeo e ileococígeo. El plano medio o diafragma urogenital por el esfínter estriado de la uretra y los transversos profundos del perineo. Y el plano superficial o de los músculos perineales o el perineo va a estar formado por el isquio cavernoso, bulbo esponjoso, transverso superficial del perineo y esfínter externo del ano. Del plano profundo o diafragma pélvico, comentar que está formado por músculos anchos y gruesos que proporcionan sostén a las vísceras. Ocupan este plano la fascia endopélvica que rodea vejiga, vagina, útero y recto, y los músculos elevador del ano e isquiococígeo o músculo cocígeo, llamado así para diferenciarlo del ileococígeo. Del plano profundo del diafragma pélvico, comentar la importancia del músculo elevador del ano, que sería la parte más importante del suelo pélvico, un músculo fundamental en el sostén de las vísceras abdominopélvicas y el encargado de la continencia urinaria y fecal. Los músculos comentados del diafragma pélvico o músculos del plano profundo del suelo pélvico, el elevador del ano y el cocígeo,
y sus ramas, iliococígea, pubococígea, puborectal y el isquiococígeo, comentar que tienen una inervación que viene dada por las ramas nerviosas de S3 a S5 y que en sus funciones tendríamos el comentado sostén de órganos pélvicos y funciones de estabilidad pélvica. También mantener el tono basal en bipedestación, colabora en la elevación del suelo pélvico, comprime el canal anal y vaginal, participando por lo tanto también en la continencia anal. Esta sería la rama puborectal del elevador del ano. Y en cuanto al cocígeo, pues igual, fijar y sujetar los órganos pélvicos y contribuir a la estabilidad pélvica. En cuanto a los músculos del plano medio y superficial, o también llamados músculos del perineo, anotar que son músculos fibrosos y alargados. Y serían el músculo esfínter externo de la uretra, los músculos transversos profundos del perineo, músculo bulbo cavernoso, músculo isquio cavernoso, músculo transverso superficial y músculo esfínter estriado. En estos músculos del suelo del perineo, que determinan dos zonas bien delimitadas, como una zona anterior, el triángulo anterior y el triángulo posterior, comentar que en el triángulo anterior encontramos plano medio y superficial. El plano medio estaría ocupado por el transverso profundo, esfínter externo de la uretra y esfínter uretrovaginal. Y el plano superficial de este triángulo anterior, el constrictor de la vulva, el bulbo cavernoso, isquio cavernoso y transverso superficial. Y un plano posterior superficial con el músculo esfínter anal externo. Todos estos músculos estarían inervados por el nervio pudendo, tanto por la rama perineal como la rama rectal inferior para el músculo esfínter anal externo. Y las funciones serían de sujeción y estabilización del centro tendinoso del perineo, comprimir uretra y vagina, estrechar orificio vaginal, favorecer erección del clítoris, ayudar al vaciamiento de la uretra, favorecer las funciones de soporte, el cierre del canal anal y del orificio anal en reposo. ¿Qué son las disfunciones del suelo pélvico? Comentábamos que el perineo es un grupo de músculos que sostiene los órganos abdominales. En el caso de la mujer vamos a encontrar más debilidad por la abertura vaginal y podríamos decir que si no se mantiene fuerte y elástico este sistema muscular podríamos ceder. Por tanto, cualquier fallo en el suelo pélvico de soporte tónico o contracción deficiente con presencia de debilidad, retardo o disminución de sensibilidad puede producir disfunciones relacionadas con la función de sostén y de continencia. Las disfunciones del suelo pélvico más frecuentes son incontinencia urinaria, prolapsos de órganos pélvicos, incontinencia anal, síndrome de dolor crónico del área perineal, alteraciones de percepción y vaciado del tracto urinario inferior y disfunciones sexuales. Como factores de riesgo van a ser múltiples y a veces los encontraremos combinados. Obstétricos, varios embarazos, varios partos, episiotomía, desgarro severo. Del tejido conjuntivo, en la época de la menopausia, inflamación, ciclo menstrual, hidratación y ejercicio físico. Podemos considerar el ejercicio físico como un factor de riesgo. Atletas, ejercicio físico, que realicen ejercicio físico sobre todo de impacto. Seguimos con las disfunciones del suelo pélvico y con los factores de disfunción. Serán factores de disfunción las divergencias en los tejidos, tanto en el tejido muscular como en el tejido nervioso, en el tejido conectivo y las alteraciones en las hormonas femeninas. Es importante hablar también de los factores de alteración de la cavidad abdomino-lumbopélvica, entendiendo esta como una unidad funcional formada por músculos multífidos posteriores, diafragma, musculatura del suelo pélvico y transverso abdominal. A este respecto, hablando de esta unidad funcional, el transverso abdominal va a ser fundamental por
Posee su función respiratoria y una función postural en la que colabora con la estática de la región lumbopélvica. Además, por la coactivación bidireccional con la musculatura del suelo pélvico en movimientos tanto voluntarios como involuntarios. Por la fisiopatología muscular, debido a la disminución de las cualidades de los músculos, la disminución de la fuerza, de la resistencia, de la velocidad de respuesta y de coordinación, podremos encontrar aparición y perpetuación de incontinencia urinaria. En las disfunciones del suelo pélvico relacionadas con la continencia y el soporte, en las que encontramos incontinencia urinaria en mujeres en general y deportistas en particular, la prescripción de ejercicio terapéutico será la primera línea de actuación. La incontinencia urinaria sería la pérdida involuntaria de orina objetivamente demostrable, que puede llevar a problemas sociales, higiénicos y de autoestima, que limita la autonomía y afecta a la calidad de vida de las personas que lo padecen. En cuanto a la prevalencia, es más frecuente en mujeres que en hombres. En mujeres de mediana edad, representa un 65% de la población afectada, afecta a la mitad de la población femenina nulípara, está asociada a edad, índice de masa corporal, número de partos, estado menopáusico y a diferencias étnicas y raciales. La incontinencia urinaria por esfuerzo afecta a un 50% de mujeres menores de 75 años. En cuanto a los tipos de incontinencia, tenemos la incontinencia urinaria de esfuerzo o de estrés, la incontinencia urinaria de urgencia y la incontinencia urinaria mixta. La incontinencia urinaria de estrés o esfuerzo es la forma más frecuente en mujeres y estaría definida como una fuga involuntaria en el esfuerzo o al estornudar o al toser. Es un trastorno común en las mujeres que tiene un impacto negativo en la calidad de vida. El embarazo y el parto se consideran factores de riesgo importantes. La edad y deporte en mujeres físicamente activas sería otro factor y tiene tasas de prevalencia que varían entre el 10 y el 55% en mujeres de 15 a 64 años. La incontinencia urinaria de estrés en mujeres deportistas es una barrera para la participación en actividades deportivas y una amenaza para la salud, autoestima y bienestar de las mujeres deportistas. Está relacionada con el aumento de la presión abdominal causada por la contracción de la musculatura abdominal en las actividades de impacto. La hiperactividad continuada daña el perineo y debilita la musculatura del suelo pélvico con una prevalencia del 28 al 80%, siendo los deportes de mayor porcentaje de alto impacto. Saltar es la actividad que tiene más riesgo y se experimentan más episodios de incontinencia urinaria durante los entrenamientos. La incontinencia urinaria de estrés o esfuerzo en mujeres deportistas dependerá de la frecuencia de la práctica deportiva, de factores de riesgo intrínsecos como la edad, el embarazo, parto, cirugía o composición corporal, de factores dentro de la propia práctica como duración de la sesión, frecuencia de entrenamiento, años de vida deportiva, impacto. Los factores van a ser de tres tipos: predisponentes, desencadenantes o perpetuadores. Dentro de los predisponentes, las características propias del individuo, por ejemplo, características de género o la lesión del nervio pudendo. Al menos el 30% de las mujeres que realizan deportes de impacto refieren pérdidas de orina al esfuerzo. Incluir un programa de ejercicio terapéutico de entrenamiento analítico en la rutina deportiva mejorará la contracción máxima de los músculos del suelo pélvico, así como los síntomas de incontinencia urinaria. Los programas de ejercicio terapéutico estarán compuestos tanto por aprendizaje motor de la contracción de los músculos del suelo pélvico como de la contracción de estos músculos en actividades que varíen la presión intraabdominal. Se incluyen también ejercicios de contracción anticipada, la denominada CNAC perineal en gestos y actividades con presión intraabdominal. Disculpen el error ortográfico, faltaría una K en la palabra.
Y continúo con decir que los programas tendrían una duración aproximada de 6 semanas. Definiríamos el ejercicio terapéutico según Kirchner como la realización sistemática y planificada de movimientos, posturas o actividades físicas destinadas a proporcionar al paciente o a la paciente los medios para, por un lado, corregir o prevenir cualquier alteración en la función y estructuras corporales, mejorar, restaurar o promover las actividades y la participación. En tercer lugar, prevenir o minimizar los factores de riesgo relacionados con la salud. Y en cuarto lugar, optimizar la salud general o la sensación de bienestar. En cuanto a las modalidades del ejercicio terapéutico en incontinencia urinaria en mujeres deportistas, comentar que existen 2 modalidades. El ejercicio terapéutico analítico destinado a una contracción muscular voluntaria, el ejercicio terapéutico global destinado a una contracción muscular involuntaria y a una contracción muscular sinérgica. El ejercicio terapéutico en incontinencia urinaria en mujeres deportistas irá dirigido a mejorar las cualidades de los músculos, a mejorar la fuerza, resistencia, potencia, flexibilidad y capacidad de relajación. La elección de tratamiento recomendado será el ejercicio terapéutico analítico específico de los músculos del suelo pélvico. El ejercicio terapéutico en disfunción del suelo pélvico en fisioterapia deberá ser de predominio neuromuscular. Ejercicios de resistencia que supongan esfuerzos de una temporalidad corta o media. El ejercicio terapéutico en disfunción del suelo pélvico puede solicitar la activación directa o indirecta mediante la activación de otros músculos. En ejercicio terapéutico en incontinencia urinaria en mujeres, las variables de control que se suelen utilizar van a ser, entre otras, la escala de Oxford y la escala de Oxford modificada. La escala de Oxford contempla 6 niveles de fuerza de los músculos, es la más empleada. La fiabilidad interevaluador no es muy alta, pero sin embargo existe una alta fiabilidad intraevaluadora. Se miden la respuesta muscular se clasifican en 5 grados, en los que el grado 0 sería la ausencia de contracción muscular, el grado 1 movimientos temblorosos de la musculatura, el grado 2 una contracción débil con ligero acortamiento muscular, el grado 3 una contracción moderada con aumento de presión y elevación muscular sin resistencia, un grado 4 de contracción bueno con aumento de presión y elevación muscular con resistencia moderada, un grado 5 o fuerte con aumento de presión y elevación muscular contra una resistencia máxima. La variable de control de escala Oxford modificada incluye grados intermedios, añadiendo signos positivos o negativos a los números que representan la contracción muscular, generando una escala de 15 grados. Otra variable de control que utilizaríamos en ejercicio terapéutico en incontinencia urinaria en mujeres deportistas sería el esquema PERFECT, donde se registraría la P haría alusión a la fuerza máxima, por ejemplo, en la escala de Oxford modificada. La E haría referencia a la resistencia y a un tiempo de mantenimiento de la contracción máxima. La R a las repeticiones, con contracciones repetidas a la intensidad máxima y durante el tiempo máximo de mantenimiento alcanzado. Fast, la F haría alusión a la rapidez, al número de contracciones rápidas por segundo. Y las iniciales E, C y T
vendrían a completar el acrónimo y recuerdan que en el cumplimiento del protocolo PERFECT las contracciones musculares son temporalizadas y registradas. Los principios de entrenamiento en ejercicio terapéutico en incontinencia urinaria en mujeres serán la individualización, la progresión de la carga, la especificidad, el volumen en intensidad, la frecuencia, el descanso, los parámetros de variación, periodización y el mantenimiento de reversibilidad. Los predictores de éxito serían la motivación, la autoeficacia y la alianza terapéutica. ¿Qué debería contener un entrenamiento con ejercicio terapéutico en incontinencia urinaria en mujeres deportistas? Se debería trabajar la conciencia corporal, realizar los ejercicios en diferentes posiciones progresando en la carga, realizar contracciones de fuerza, resistencia y potencia, incluir precontracción consciente, algunos ejercicios con NAC perineal, conseguir el automatismo perineal e incorporarlo a las actividades básicas de la vida diaria, realizar ejercicios terapéuticos global e incluir algún tipo de ejercicios de práctica como hipopresivos, pilates y otros. Objetivo: identificar los factores de riesgo de incontinencia urinaria en mujeres deportistas. Comprobar la eficacia del tratamiento de fisioterapia. Proponer un programa de salud basado en la intervención a través del ejercicio terapéutico. Método: se ha realizado búsqueda bibliográfica en las bases de datos de PubMed, Pedro y Cochrane, con artículos en inglés y español, con un corte temporal de los 10 últimos años y con palabras clave: physical therapy, physiotherapy, disfunción de suelo pélvico, urinary incontinence, women, sport, therapeutic exercise. Resultados: se observó desaparición o disminución de la sintomatología tras la intervención. Ser mujer deportista de alto impacto es un factor de riesgo para la aparición de incontinencia urinaria. Existe una repercusión en las mujeres con incontinencia urinaria, tanto en la vida diaria como en la deportiva. Conclusión: el deporte de impacto provoca en la mujer incontinencia urinaria y la más frecuente es la de esfuerzo. La incontinencia urinaria en la mujer deportista es susceptible de ejercicio terapéutico en primera instancia. Existe evidencia en cuanto a los beneficios de un programa de fisioterapia a través de ejercicio terapéutico en el tratamiento de la incontinencia urinaria. El ejercicio va a ser de predominio neuromuscular analítico específico, que será el de mayor evidencia, el que reúne mayor evidencia sobre la eficacia. Los programas de ejercicio terapéutico seguirán los principios de entrenamiento de individualización, progresión en la carga, especificidad, volumen e intensidad, frecuencia, periodos de descanso, variación y mantenimiento y reversibilidad. Pueden además utilizarse estrategias de ejercicio terapéutico global como complemento. El ejercicio terapéutico global es la respuesta anticipatoria y tónica de los músculos del suelo pélvico. Su función estabilizadora de la región lumbopélvica y sus sinergias musculares. El entrenamiento de fuerza ha demostrado ser
bastante eficaz en el tratamiento y prevención de la incontinencia urinaria. El entrenamiento no tiene efectos adversos y se ha recomendado como tratamiento de primera línea en la población general. Es necesaria más investigación sobre la función durante la actividad física y el efecto del entrenamiento muscular en atletas femeninas de élite. Pues esto es todo. Muchas gracias por su atención.